La clase pasada habíamos visto, nos había quedado pendiente eso de agregar ítems a una tabla. Así que ahora vamos a continuar ese código. Yo lo voy a finalizar para que ustedes puedan probarlo. Y vamos a tomar otro temita con respecto a eso. Para los que no recuerden cuál era la ventana, lo subí al repositorio. De todas maneras, si no recuerdan cómo era la ventana, era de este estilo. La idea era, cada vez que hagamos clic en agregar, poder agregar cada uno de estos campos de nombre, apellido, email dentro de la tabla. Así que vamos a resolver esto, varios ya lo han hecho, pero para los que no pudieron hacerlo, podemos resolverlo ahora. Voy a copiar este código original de la tabla para trabajar sobre este. Este lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí, le voy a cambiar el nombre para que sea 01 tabla. Y vamos a utilizarlo para lo que lo necesitemos. Tiene que abrir la ventana 1. Tenemos 3 columnas. Va a tener nombre, apellido, email. Y esto de insertar fila y agregar los ítems va a ser parte de cuando hagamos clic en un botón. Entonces lo que voy a hacer aquí, luego de haber definido cuál es el encabezado, recién ahí voy a realizar la conexión con el clic del botón. Por una cuestión de que no se ejecute ese código hasta no tenga bien definidas las columnas. Un detalle menor, pero no tarda nada de tiempo, pero como para estar un poco más seguro. Self.agregar, supongo que llamamos el botón. Push button, bueno, agregar. Agregar se llama. Nombre, apellido, mail. Está. Y la tabla es tabla. La tabla es tabla, sí. Entonces en agregar, .clicker.connect self.on agregar. Aquí voy a definir la función. Agrego un nuevo valor y simplemente lo que tengo que hacer es darle los valores, pero de los componentes. O sea, voy a hacerlo aquí. Nombre es igual a self.nombre.text. ¿Era así? Sí, creo que sí. Lo mismo para apellido. Y para email. Email o mail. Email. Email. Nombre. Y email. Sí, debería ser suficiente. Cuando hago clic, llamar a agregar. En agregar, inserto la nueva fila. Y en esa nueva fila, agrego... tengo que ver en qué fila va a estar. Por lo general, la fila 0, la 1, la 2. Entonces necesito un contador. Lo cual voy a hacer aquí. Self.filas igual a 0. Entonces aquí lo que voy a hacer es self.filas
Y acá self.fila, luego self.fila más 1. Ahí tengo la cantidad de filas. Filas. Sí, ahí debería ser suficiente. Cargo la interfaz. Defino que son 3 columnas. Le doy el nombre. Y dentro de este objeto creo un número de filas 0. Empiezo con el 0. Agrego 1. A una variable le doy el valor de la fila actual. Sería la 0. Entonces este me crea la 0. Y se me guardan la 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2. Y después incremento en 1 para la próxima vez que haga clic en agregar. Sí, ahí está. Este debería ser el más simple. Vamos a ver si funciona. Arrancó. Así que vamos a ver. Llevo clic en agregar. Se va a agregar en 1. Vamos a ver este otro. Otro distinto, pero puedo seguir agregándolo. Bien. Esto debería ser todo. Bien, para los que no pudieron hacerlo, se los dejo a mano la parte que nos interesa, que es justamente esta parte, el resto es igual, para que lo prueben, ¿sí? Este lo deberían tener. Recuerden que es parte del repositorio, tener un botón con nombre agregar, la tabla con nombre tabla, el campo de nombre como nombre, el de apellido como apellido, el de mail como email, sin el guión. Y aquí estaría para poder agregar una fila. Se lo dejo para que prueben y de ahí seguimos con otro elemento que es el que con el que van a hacer la próxima tarea. ¿Sí? Con otro tipo de acceso a... No es componente, sino otra manera de leer y guardar información. Pruébenlo, 10 minutos, seguimos con otro ejemplo.
Bien, ¿cómo le fue? ¿Algún problema? ¿Funcionó? Bueno, si no hubo problemas, vamos a ver el próximo tema. Bien. Lo que vamos a ver ahora es cómo acceder a ciertos tipos de archivos, ¿sí? No vamos a ver por ahora cómo tratar con todos los tipos de archivos o funciones básicas de lectura y escritura, sino que nos vamos a centrar en un tipo de archivo en particular que nos permite guardar y leer cierta información y que tiene su utilidad dentro de la programación. Y seguramente algún momento se lo habrán topado. Así que voy a crear la carpeta del día de hoy. 11. Y vamos a ver ciertos archivos que se llaman, voy a ponerle datos.csv. Estos tipos de archivos, sí. Sí, Lobo, me llegó el mensaje. Sí, sí, estoy al tanto. No se preocupe. Hola, profe, disculpe, sí, Sí, estamos de sí, nuevo incorporando, ¿no? no hay ningún problema. Sí, sí, Bueno, gracias. lo importante es que se recupere. Sí, sí, ya estamos. Bien, bien. Bueno, este tipo de archivo tiene una cierta particularidad y se ve mucho cuando tenemos tablas. Incluso los podemos crear desde una simple planilla de cálculo. Pero no lo vamos a hacer desde ahí, sino que lo vamos a hacer manualmente a cómo crear estos archivos. Tanto desde el formato crudo como desde Python, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad de este tipo de archivo? Estos archivos, que son de extensión CSV, viene de la traducción del inglés de valores separados por coma. Por eso es esa sigla, CSV. Valores separados por coma. Y no es más ni menos que eso. Valores que pueden ser de columnas de una tabla que están separados por coma. Un formato típico de este tipo de archivos, por ejemplo, pueden estar primero los encabezados, como el que estábamos manejando recién, de nombre, coma, apellido, coma, email. ¿Sí? Una columna, una línea, que me va a especificar una fila, que muchas veces la primera línea lo utilizan como el encabezado de la información que está adentro de este archivo, y todos separados por coma. Ni más ni menos que eso. Por ejemplo, si quisiéramos tener con este encabezado algunos otros datos, por ejemplo, el típico nombre que estoy utilizando, Sánchez. O un formato de este estilo. Acá vamos a tener como primera línea los encabezados que forman parte de este archivo, ¿sí? Todos separados por coma. Justamente es el centro del nombre del archivo. Un nombre, un campo, coma, otro campo, coma, otro campo. La primera línea como un encabezado. El resto de las líneas se los trata como cada una de las filas de una tabla, ¿sí? Entonces en esta segunda línea tendríamos tres valores, este, que va a ser el de nombre,
Sánchez, que va a ser el de apellido, y este que va a ser el correo que corresponde al email. Puede darse el caso de que tengamos que utilizar una coma dentro del contenido del campo. Acá son nombres y apellidos, no hay necesidad de colocar comas, pero si lo llega a ver, esto puede estar separado por comillas y que adentro haya un carácter de coma, ¿sí? Pero esos son los casos distintos de este. También se puede utilizar otro tipo de separadores, en este caso utiliza la coma, pero puede utilizarse una tabulación, un espacio, un punto y coma, un punto, un signo peso, un signo de numeración, cualquier tipo de signo, pero por defecto se utiliza el de la coma. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser leer este tipo de archivos con Python, que nos permite de alguna manera automatizar la lectura de cada uno de estos valores separados por coma, y por el momento mostrarlo en pantalla, y después utilizarlo para otra cosa. Yo lo que voy a utilizar es crear este simple archivo, ¿sí? Para ver cómo lo vamos a leer. Otro detalle es que el archivo termina con esta línea, no hay ninguna línea nueva, aunque sea vacía. Porque si tuviese una línea vacía como esta, a ver, como esta, una quinta línea vacía, lo va a tomar como otro campo más, como otra fila más. Entonces lo importante de esto es que no tengan nuevas líneas, que siempre terminen ahí con ese dato. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir un pequeño programa que nos permita leer y de paso ver cómo lo leemos a este tipo de archivo. No tenemos que leer línea por línea. Una posibilidad es leer línea por línea y tener que hacer un split con la coma. Es una posibilidad, no estaba nada mal. Pero ¿qué pasa si es otro carácter? ¿Qué pasa si tiene comillas doble? ¿Qué pasa si tiene otras comillas doble y una coma al principio, una coma adentro? O sea, puede darse muchos casos y necesitamos utilizar algo externo que nos permita poder manipular estos archivos y no tener que preocuparnos por esos detalles. Lo podemos hacer, pero estaríamos trabajando en algo que ya está hecho. Entonces vamos a ver cómo podemos leer este archivo en un archivo Python. Vamos a poner acá 00csv.py. Vamos a ver cómo leemos este archivo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es traer el que nos permite leer estos tipos de archivos, ¿sí? Tenemos que importarlos. Vamos a hacer un import csv. Python ya tiene incorporado esa librería que nos permite leer estos tipos de archivos. El próximo paso que tenemos que hacer es a una variable que puede ser archivo. Vamos a abrir este archivo, para ello utilizamos la función open que nos ofrece Python. Y aquí lo que vamos a colocar adentro es el nombre de la función. El nombre del archivo. 2021, acuérdense que como yo tengo abierto Visual Studio con estas carpetas, me va a tener en cuenta estas carpetas. 2021 11 barra 01 y 00 datos.csv. Acá me escribió dos veces. Ahí está. Lo voy a abrir, es el primer paso, ¿sí? Abrir este archivo, eso lo hago con esta función. El próximo paso es tratar de leer ese archivo empleando esta librería. Entonces yo lo que voy a tener va a ser un lector de CSVs. Y esto va a ser igual a csv.reader, un lector, y tengo que especificarle el archivo, justo el archivo que acabo de abrir. Entonces con esta función yo lo abro el archivo, y con esta otra función que forma parte de CSV, yo permito interpretarlo a este archivo. Me va leyendo las comas, y si tiene comillas, etc.
Lo próximo que voy a hacer es hacer un for. CSV. Porque cada vez que lo que me va a devolver esta función es un vector de vectores, donde me va a leer todo el contenido de ese archivo. Y me lo va a mostrar como si fuese una lista de listas, en donde la lista principal va a ser todo el archivo y cada una de las listas va a ser cada una de las líneas que voy a tener. Entonces lo que voy a hacer aquí es solamente hacer un print de toda la fila. Fila. Y por supuesto después tengo que cerrar el archivo. Si ya no lo uso, lo cierro. Lo mismo cuando cerramos el programa se cierra, pero es buena costumbre cerrarlo antes. Si ejecutamos, vamos a ver la siguiente salida, en donde tenemos, aquí me muestra una lista que corresponde a la primera fila del archivo, sí que está separado por coma, y fíjense que ya me lo interpreta que es una cadena de caracteres. Ya me pone las comillas. La segunda fila me muestra la segunda fila del archivo de datos, ¿sí? Cada uno separado por comas. Es otra lista más. Y otra lista con el tema de las comas, y todo, con la comilla, etcétera, los espacios y todo lo demás. Fíjense que si yo, por ejemplo, aquí utilizo una doble comilla y de esas casualidades yo utilicé una coma aquí y aquí pongo otra comilla, esta coma que está aquí, como lo estamos viendo aquí, forma parte de esta cadena de caracteres. No forma parte de una coma que te separa campos. Entonces, esta coma que está aquí debería ser interpretada por ese lector como parte de este campo y no como un separador del campo. Vamos a ver si eso es así. Esto lo guardo y esto lo ejecuto. Y como ven, aquí vemos que me tomó la coma, no como un separador de campos, sino como parte de la cadena de caracteres, porque esa coma está dentro de las dos comillas que encierran al apellido. ¿Sí? Entonces, una manera fácil de poder leer esta información, simplemente lo que vamos a recibir es una lista con varias listas adentro, y yo voy a ir leyendo. Este for me permite interactuar o iterar fila por fila, o sea, lista por lista. La lista que me representa la primera línea, la lista que me representa la segunda línea, etc. Y cada una de las filas. Por ejemplo, si yo sé que la fila tiene 3 partes, 3 elementos, yo puedo cambiar esto para que me muestre cada una de las filas. Por ejemplo, con el format. En decir, nombre, 2 puntos, ítem 0. Apellido, como ítem 1. El correo como ítem 2. Entonces utilizo format, y en format yo especifico fila 0, fila 1, espera.
Bueno, ahora sí. Y acá está faltando el paréntesis. Ahí estamos. Entonces, con este for, nosotros vamos a iterar con cada uno de los elementos de la lista. Y la lista es una lista de listas. Entonces voy a tener todas las filas como filas aparte. Entonces, fila, elemento 0 va a ser el nombre de la primera línea. ¿Sí? Fila 1 va a ser el apellido y fila 2 va a ser el correo. Obviamente, nosotros acá necesitamos obviar la primera línea, ¿sí? Porque acá no nos hace falta leer la primera línea porque es el encabezado. Tenemos dos posibilidades. O eliminamos la fila del archivo, cosa que directamente tenga los datos en crudo, o directamente esquivar, o no esquivar, ¿cómo se podría decir? Ignorar la primera fila. Y eso lo podemos hacer con, antes de llamar al for, hacer un next lector CSV. Con esto nos debería elegir el próximo elemento y ya a partir de este elemento nos permite leer de esa fila. Y vamos a ver, acá ven que solo nos aparecen los nombres en crudo. Porque este next lo que hace es ignorar una de las filas. Entonces, como la primera fila es la del encabezado, esto se va a ignorar. Pero si queremos tener los encabezados, lo que podemos hacer es guardarlo en una variable y tenemos dentro de encabezados la lista de encabezados. ¿Sí? Acá puedo imprimirla. Print. Encabezados. Y vamos a ver si... encabezados más ctr encabezados. Ahí está. Entonces, tengo los encabezados, que es nombre, apellido, email, por si me hacen falta, ¿sí? Como para mostrarlo en una tabla. Y después cada uno de los valores son el resto de las filas que tenemos. Aquí voy a poner un comentario, abrir archivo y lector, leer encabezados, leer filas y obviamente cerrar archivo. Esos serían los pasos principales para poder leer este tipo de archivos. Si no hay encabezados, esto lo podemos obviar. Supongamos que el archivo tenga otro tipo de delimitador. Sí, aquí son las comas, pero supongamos que utiliza algún otro. Eso yo los puedo especificar aquí, en el CS Reader. Yo puedo agregar acá o especificar el delimitador. Y aquí voy a colocar un carácter que voy a utilizar como delimitador. Por defecto es la coma, pero puede tener signo peso, punto y coma, guión, espacio, tabulación, etc. Pero voy a dejar este por defecto como para que sepan cuál es. Profe, Sí, ¿podría volver a explicar lo último el delimitador. Sí, sí, porque no lo Bien. escucho. En los archivos CSV, por defecto, están delimitados por una coma. Pero no siempre es así. A veces está delimitado cada elemento por un punto y coma, por un signo pesos, por algún otro símbolo, ¿sí? Un espacio. Todo depende de cómo fue construido. Y
yo tengo la opción de poder elegir cuál es el delimitador con el que lo voy a leer al archivo. Y eso lo voy a especificar con este parámetro, delimiter en la función csreader. Yo acá le estoy diciendo un valor por defecto, pero un valor en sí, que es que me lea este archivo, ¿sí? Este que está acá, y que me trate de identificar cada una de las filas o los elementos que están separados por esta coma. Pero si tiene otro delimitador, otro separador, tendría que yo especificar, en vez de una coma, cambiarlo por el signo pesos, por espacio, guión, numeral, punto y coma, etc. Profe, una Sí, consulta. ¿Y Bien, ahí gracias. cuando delimitamos, podemos aplicar varios valores o solamente uno? solo uno. O sea, es el delimitador que va a tener para todo el archivo. Ajá. ¿Tiene algún otro parámetro, el CSV Reader, además Eh, del delimiter? creo que sí, déjeme ver el manual. No lo tengo a mano, pero vamos a revisar. No me lo acuerdo de memoria. No, digo, algún parámetro útil, aparte de eso. Mm, se puede especificar cuál es el carácter para hacer por ejemplo, cuando usamos las comillas, acá utilicé una comilla doble. Puedo especificar que si se utiliza otro para delimitar este tipo de acotación, lo puedo hacer con comilla simple, por ejemplo. Acá por defecto es con comilla doble. Pero si llego a utilizar comilla simple, yo puedo decirle con otro parámetro cuál es el que voy a utilizar. Quote char se llama, que por defecto es la comilla doble. Ese es otro. Después hay otro que te permite elegir si un archivo de Excel o un otro, pero mejor no tenerlo en cuenta. Son los dos principales. ¿Este funciona? Sí. Si yo elijo otro que no sea este, por ejemplo, la comilla simple, vamos a ver qué pasa. Para ello hago esto. Fíjense qué detalle. Como apellido, me eligió el D. Miren ese detalle. Acá lo que hice fue cambiar el tipo de carácter que usa para las acotaciones. En vez de usar la comilla doble, que era el valor por defecto, lo cambié a la comilla simple. Como no tiene comilla simple, me interpreta a la comilla doble como parte de un carácter del registro. Y esta coma, que forma parte del apellido, ya lo toma como otro campo. ¿Ven? Acá está, ya me lo toma el mail como la segunda parte después de la coma. Y ya no lo considera. Incluso él elimina y me agrega la coma al principio. Ese también. Que aquí no se ve, pero casi se lo ve. Sí, acá me toma como que es un campo es la comilla doble, el D y la E. Esta coma es parte de esto, email, y después viene el otro campo, el campo 2, que vendría a ser la puente, nada que ver. Y con la comilla. Entonces acá también podemos elegir el tipo de carácter que vamos a utilizar. Pero yo les voy a dejar acá cuáles son los valores por defecto. Estos que están aquí son por defecto y uno puede jugar con esos valores. Estos sirven para leer, ¿sí? ¿Me puede mostrar los datos, profe? Ujú. ¿Ven? Aquí yo le cambié el tipo de carácter para las acotaciones. Y en vez de considerarme a esto como todo un campo, me lo consideró acá como un separador a la coma, porque considera que la comilla simple es la que se va a utilizar para poder
hacer la separación, para hacer la acotación. Bien, ¿lo tienen? Así lo vemos la otra parte. No sea un problema, esto lo subo al repositorio para que lo prueben. Sí, profe, ya está. Ujú. Bien. Vamos a hacer otro archivito. En este caso va a ser 01csv.py. Vamos a ver cómo crear desde Python esos archivos CSV. ¿Sí? Con este hicimos una lectura de los archivos CSV. Con este otro vamos a escribir esos archivos. Voy a copiar este archivo simplemente para ahorrar el código. Lo que voy a hacer es, voy a abrir el archivo
y no un lector, sino un escritor, el escritor de CSV, le voy a llamar datos 1, ¿sí? Para diferenciarlo del otro. Del 00 lo voy a utilizar para leer, el 01 para escribir. Le tengo que agregar otros parámetros más, principalmente uno que es este W, que voy a indicar que voy a abrir este archivo para escritura, por eso le tengo que agregar este W, de escribir en inglés. Y un parámetro más, que es newline, y con un carácter vacío. ¿Para qué es esto? Para que el archivo CSV que se me genere no me agregue ninguna nueva línea. ¿Sí? Es para evitar ese campo extra, esa fila extra que nos puede llegar a aparecer. Es una manera de asegurarnos de que estamos por escribir este archivo y sin una nueva línea. Nueva línea al final. En lugar de un lector va a ser un escritor de CSV. Writer. Uy. En el que también especificamos un archivo, que es justamente el que acabamos de abrir, un delimitador, que puede ser la coma, punto y coma, el que nosotros queramos, y cuál va a ser el carácter que vamos a utilizar para hacer las acotaciones. Y otro parámetro más, que es cómo va a implementar estas acotaciones, pero no lo vamos a ver todavía, lo vamos a dejar ahí, así nomás. Aquí obviamente no vamos a leer ningún encabezado, ni a ningún contenido. Cerrar archivo sí va a estar. Y aquí lo que vamos a hacer es escribir los datos. Para ello tenemos dos funciones. Una se llama, a ver, que es escritor CSV punto write row. O sea, escribir línea, escribir fila, en el que yo tengo que pasarle una lista con los campos que va a tener. Por ejemplo, yo voy a agregar casi el mismo dato, pero invertido. José, por ejemplo, José Sánchez. Y el mail, js@correo.com, algo así. ¿Sí? Fíjense que yo le paso un arreglo, una lista, en el que cada elemento son los que van a estar formados por coma y con carácter doble ahí en el archivo. ¿Sí? Con esto me debería generar un archivo solamente con una sola línea. Vamos a ver cómo es esto, si funciona así. Voy a ejecutarlo. Se ejecuta, no me tira nada, pero sí me aparece este archivo, 01 datos. Si lo abro, justamente tengo cada uno de los campos separados por coma. Y me agrega una nueva línea. Eso es lo raro, no debería agregarme la nueva línea. New... Agrego una nueva línea, siendo que no debería ser. Bueno. Puedo agregar una segunda línea. Por ejemplo, ¿cuál era el otro nombre que usaba? Pérez. Si lo ejecuta, ahora este archivo va a tener ese otro dato. Y fíjense que me los va... No, que estoy leyendo. Ahí está. Ahí me agrega el otro correo, el otro valor. Sí, todos separados por coma. Por un momento pensé que me había agregado más cosas. ¿Qué otro detalle? Por ejemplo, si yo tengo
la coma en este carácter, me debería, al ejecutar, agregarme la comilla, ¿ven? Ahí me agrega las comillas dobles, para decir que esta coma forma parte de todo este registro, que en realidad esta coma y esta otra coma son las que me delimitan el registro. Y obviamente, aquí donde podemos ver cómo cambiando un delimitador a punto y coma y un carácter simple a, por ejemplo, una barra vertical, ¿sí? Por decirlo así, es lo que va a utilizar como delimitador, o sea que todos van a estar separados por punto y coma, y cuando tengan que hacer esas acotaciones para indicar que la coma está adentro, me voy a utilizar esto. Ahora no me voy a utilizar ninguno porque no hay ningún punto y coma, pero si yo reemplazo esta coma por punto y coma, me debería crear este registro acotado con este carácter vertical. Así que vamos a ver si es así. Y sí, ven, me crea este carácter vertical, haciéndome indicar que es la acotación, para que este punto y coma me lo considere como parte de este registro, y no un separador, un delimitador. Y los otros delimitadores, fíjense que ya los puso como punto y coma. Me agrega línea al final, que no debería hacerlo, pero bueno, vamos a dejarlo con eso. Vamos a dejar los valores por defecto. Bien, con estos dos son los que se suelen utilizar para este para leer y esto para guardar. ¿Sí? Entonces, ahora viene la tarea que van a tener que hacer ustedes. La idea es, ¿están todos atentos? Así ya lo explico una vez. Bien. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Lo mismo lo voy a colocar como tarea para que lo presenten en la plataforma. Así que va a estar por escrito. Van a hacer este código lo van a utilizar para poder cargar una tabla en Python. ¿Dónde tengo las tablas? Esta. Para cargar una tabla de este estilo. O sea que aquí tenemos el botón de agregar, pero van a tener otro botón que se llame cargar,
No que elijan el archivo ustedes, sino ya en el código elegir el archivo que tengan en el ejemplo, ¿sí? No vimos cómo abrir cuadros de diálogos para poder elegir un archivo que nosotros querramos. Eso no. Que directamente hagan clic en cargar y aparezca aquí el contenido de un archivo que ya está prefijado por código, ¿sí? Ya van a saber cuál es el archivo que van a leer. No van a tener que buscarlo en algún lugar. A lo que me refiero es a este tipo de cuadros de diálogo, en el que uno tiene que buscar en dónde está el archivo, elegirlo y hacerle clic en abrir. No me refiero a eso, sino a un botón que cuando le hacen clic, el código ya sabe qué archivo abrir y me va a abrir el contenido de ese archivo en la tabla. De nuevo, una tabla con nombre, apellido e email, que sabemos de antemano cuál va a ser el contenido. Eso por un lado. Van a tener esta funcionalidad de agregar, que ya la estuvieron viendo. Le vamos a agregar una funcionalidad de remover fila, en el que van a tener que preguntarle al usuario cuál es la fila que quieren eliminar. De remover la fila, de quitar una fila, se utiliza la función que la voy a dejar acá especificada, acá donde tenemos los elementos. Es self.tabla remove row. Y eligen acá la fila. La fila número tanto. La fila 0, la 1, la 2, la 3, etc. Con eso ustedes remueven una fila. Y por otro lado, también ya de por sí hemos visto que este código, perdón, esta tabla tiene la posibilidad de editar el contenido de cada elemento. O sea que no tenemos problema para hacer la modificación porque ya es parte de la tabla. Pero sí vamos a agregar otro botón que va a ser para guardar los datos. O sea, esta tabla, el contenido de esta tabla con los elementos que nosotros agreguemos o quitemos de una fila en particular, vamos a poder guardarlo en un archivo con un nombre distinto al que nosotros utilizamos para cargar, ¿sí? Para no estar borrando y leyendo el mismo archivo. Que sea otro, pero que sepamos el nombre. ¿Qué necesitamos para hacer eso? Necesitamos poder leer los elementos de cada fila, ¿sí? En la tabla. Para eso se puede utilizar leer elemento de la fila, de una fila barra columna, porque las dos cosas tenemos que especificar. Columna es ítem igual self.tabla.ítem y tenemos que especificar fila y columna. Por ejemplo, 0,2. Fila 0, columna 2. Y luego con ítem, acá puedo poner un print como para decir ítem.text. Nosotros vamos a tener el texto que forma parte de ese ítem, de esa celda. ¿Sí? Este ítem es cada elemento que nosotros agregamos, que es un table widget item. Es este tipo de ítem. Y cuando llamamos a text, estamos viendo el contenido con el que nosotros usamos o el que tiene en estos momentos. Para no complicar, ahora que estoy pensando por el tema de las filas y columnas y que puede cambiar el nombre de la fila, bueno, pruébenlo. Implementen el agregado, ya está. Eso ya lo tienen hecho. Implementen la lectura de un archivo y la escritura a un archivo. Y de ahí fíjense cómo les va con remover fila. ¿Sí? Entonces, a esta interfaz le van a agregar un botón para leer, para cargar un archivo, para guardar en un archivo y luego para remover alguna fila en particular. ¿Se entiende? Profe, para remover una fila entre el paréntesis de remove, ¿hay que poner un número? Que no lo Sí. vi cuando lo puse bien, ¿sí? Sí, es el número de fila. Y te quita todos los elementos de esa fila. Bien. Este es remove row.
Este lo dejo para que lo vean en el repositorio. Remove row. Sí, hay que especificar el número de la fila. Y algo que les va a servir mucho es porque van a tener que recorrer cada uno de los elementos de la fila. O sea, la idea es... Sí, ahí lo voy a pasar, Aaron. La idea es, ustedes van a recorrer fila por fila de la tabla, armar una lista, ¿sí? De estas, para enviárselo al archivo CSV. ¿Sí? Pero necesitan saber cuántas columnas tiene, perdón, cuántas filas tiene la tabla. Para ello, cantidad de filas, lo van a tener con la función, acá filas, sí, número de filas, es self.tabla.rowCount. Así es. Column. Sí, el número de filas lo podemos leer con esta función. RowCount. Entonces, con la cantidad total de filas, podemos hacer un for que recorra cada una de las filas, la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3, y para cada fila voy a ir leyendo cada uno de los ítems y lo voy colocando dentro de una lista, que es la que voy a enviar al archivo CSV para guardarlo. ¿Sí? El de escribir es capaz que el que tenga una lógica un poco más compleja. Bien, para este práctico, para esta tarea, la fecha de presentación va a ser el viernes 12, o sea, la semana que viene. Pero hay aquí un detalle. La clase de este viernes y del próximo lunes, o sea, del viernes 5 y del lunes 8, no les voy a poder dar esa clase. Por eso les dejo esta tarea para que la puedan ir resolviendo. Me voy de viaje a Buenos Aires, por eso no voy a estar, no voy a poder dar la clase. Disculpe, profe, yo me tuve que levantar y no pude escuchar el tema de leer elementos de una fila y columna. Bien, leer los elementos de una fila y una columna, utilizamos esta función, self tabla item, en el que yo tengo que especificar la fila, coma, columna. O sea, la fila 0, columna 2. Ese ítem que yo voy a leer, si le veo la propiedad de texto, va a ser la propiedad con la que yo creé este table widget item. Y si lo modifico desde la tabla, también lo voy a poder ver. Por ejemplo, en este caso, en este que vimos al principio, si yo lo ejecuto y agrego algún elemento al azar, esto después yo lo voy a poder modificar. Ya me viene por defecto la posibilidad de modificar estos ítems. O sea, no tengo que implementar nada de modificar. Pero a la hora de guardar la tabla, voy a tener que leer fila por fila. Voy a tener que leer ítem por ítem o el texto que forma parte de cada una de las celdas. Eso lo voy a hacer con este código. Este ítem que estoy viendo acá es cada una de estas celdas. Estas celdas son ítems que están ordenadas en una fila y una columna. Fila 0, columna 0. Este otro ítem está en la fila 0, columna 1, y este otro ítem también está en la fila 0 y columna 2. Entonces, con esos dos valores yo voy a leer ese ítem. A ese ítem, si leo la propiedad text, voy a leer el contenido que hay dentro de esa celda. Y esa es la que voy a utilizar para luego enviarlo al archivo CSV. Estos son valores. Claro, el propósito es leerlo para guardarlo. Sí, leer cada elemento de la tabla, recorrer la tabla, por decirlo así, como si fuese un estilo matricial, pero fila por fila, y después enviarlo al archivo. Bien.
Aquí se podría poner directamente punto text. Y listo. Algo así. Con esto y ustedes ya leen el texto que está ubicado en una fila tanto con una tanto. Con todo esto. O sea, con todo esto van a formar cada uno de estos elementos. El del nombre, el del apellido y el del correo electrónico. Obviamente no son estas cadenas de caracteres, sino que van a ser de este estilo. Creo que se entiende, ¿no? Sí. Si quieren ir empezando, como para ver si pueden leer, agregar el botón de cargar y leer los archivos, por ejemplo, de alguno de estos. Traten, si quieren usar con encabezado o sin encabezado, se los doy a elección de ustedes, no hay ningún problema. A ver si pueden cargar del archivo a la tabla. Eso es por donde tienen que empezar. En lo que nos queda del tiempo, empiecen a trabajar con eso, por si queda alguna duda. Y yo voy a ir escribiendo el enunciado como tarea en la plataforma. Así lo tienen por escrito. Y lo subo al repositorio. Así ya lo tienen disponible. A ver, lo del 29, esto y esto va a ser un commit. Clase 2021 1029 actualizada. Y esta es la otra clase. Todo esto. Clase del 2021 1101. Ya está en el repositorio.
Algo a tener en cuenta que estoy viendo mientras estoy escribiendo es, en este ejemplo que nosotros hicimos el self filas, para poder darle un valor de nueva fila, posiblemente haya que usar esta función de, ¿dónde está? De leer la cantidad de filas, porque seguramente esta función me va a dar el total de filas. En la primera vez que lo llamo me va a decir que es 0, y ese valor 0 es el que puedo usar como primera vez, aquí, en lugar de este fila que lo tengo en el self. Entonces de esa manera, cuando agreguemos y quitemos elementos, si usamos esta variable, capaz que perdamos la cantidad de filas que tienen que haber. En cambio, si utilizamos row count, nos va a decir bien cuántas son y cuál va a ser la última que se agregue. A tener en cuenta para cuando lo tengan que implementar y hagan las pruebas.
Harold, ¿qué archivo de tabla en el repositorio? Perdón. ¿El archivo de tabla de la interfaz o los archivos CSV? Ah, bien, ya lo encontré. Perfecto. Bueno, ahí dejé en la plataforma la tarea para que hagan la presentación. Va a ser el viernes de la semana que viene. Si alguno, trátenlo de resolver. Si alguno tiene alguna duda, la idea es presentarlo a la noche del viernes. Entonces, si le está fallando o les queda algo por hacer, lo terminamos de ver el viernes 12 para que puedan presentarlo antes de la medianoche. Así que, bueno, yo los voy a estar viendo a ustedes el 12 recién. Tengo este viaje a Buenos Aires que no voy a poder dar las clases. Así que los voy a estar viendo la semana que viene. Bueno, perfecto. ¿Qué Profe, estamos viendo? profe, Gracias. profe, Gracias, profe, buen viaje. una pregunta. Sí, ¿Puedo hablar con ustedes porque termine la clase? Un segundito. ah, bueno, sí, sí.